pacientes que están ingresando a UCI no están vacunados. Se lo preguntamos de inmediato al doctor Carlos Lezcano, el expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Lezcano, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Y esta data es fundamental porque si bien tenemos todavía grupos etarios que no están comprendidos en la vacunación, tenemos otro grupo poblacional que se resiste a recibir alguna de las dosis o regresar por la segunda. ¿Cuál es este porcentaje de personas no vacunadas que están ingresando a UCI? Prácticamente, sacando un promedio, más o menos el 90% de las personas que ingresan a cuidados intensivos son personas que no han recibido ninguna dosis de vacunación, ¿no? Más o menos un 7-8% solamente tienen una dosis y un porcentaje mínimo son los que han recibido vacuna, ¿no? Entonces el grueso de pacientes son aquellos que no se han vacunado, aún correspondiéndoles la vacuna por el grupo etario, o aquellos que todavía pues no han tenido acceso a la vacunación porque no se ha iniciado en su respectiva edad, ¿no? Potente mensaje, doctor Lezcano. Entonces, reiteramos, por favor, aproximadamente el 90% estamos hablando a nivel nacional, ¿verdad? Sí, este es un promedio más o menos a nivel nacional, ¿sí? El 90% de los que están ingresando a UCI no se han vacunado. ¿Cuáles son las características? Hablamos de adultos mayores, de jóvenes, quizás niños o menores de edad. Ya en esta segunda ola se ha visto que más o menos el 50-60% de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos son de 50 años de edad hacia abajo, ¿no? Los pacientes de más de 50, 60 años deberían estar vacunados, han ingresado también a la unidad de cuidados intensivos, pero como vuelvo a insistir, no han recibido ninguna de las vacunas. De estos pacientes menores de 50 años, la característica también es que un porcentaje importante, alrededor del 30%, 40%, no tienen comorbilidad, ¿no? Que era una de las características de la primera hora, ¿no? Pacientes de más edad, pacientes con comorbilidades, ¿no? Como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Esto ha cambiado hacia la segunda ola y hasta estos casos que se están presentando actualmente, que obviamente que ha disminuido de manera ostensible la cantidad de casos que estamos viendo graves y críticos que requieren cuidados intensivos, ¿no? ¿Y reduce por qué motivo? El factor fundamental es que estamos ya en la salida de la segunda ola, pero también los grupos etarios han cambiado en función a la vacunación, ¿no? Tenemos, como le digo, menos cantidad de pacientes de más de 50 años y probablemente esté en relación a la vacunación, ¿sí? Eso es importante. La distribución de edades se ha modificado, ¿no? Y en eso sí puede estar influyendo la vacunación definitivamente. Doctor Lezcano, en igual proporción le hago una pregunta para aquellos que sí están vacunados. De pronto, ¿cuántos pacientes UCI que se han recibido 1 y 2 dosis han necesitado una cama UCI? Como le había mencionado en porcentaje, la cantidad es mínima, alrededor del 2%. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo no tengo un paciente que haya sido vacunado y que esté dentro de la unidad de cuidados intensivos en este momento. Puede que llegue alguno. En otros hospitales se reporta un 5%, ¿no? Pero con respecto a lo que ocurría antes de la vacunación, la reducción ha sido ostensible, ¿no? La reducción ha sido ostensible. Doctor, ¿qué recomendamos usted que tiene que vivir esta situación a diario, viendo el ingreso de personas a una unidad de cuidados intensivos? En muchas regiones hemos reportado resistencia de las personas. Se acercaban al vacunatorio, sabían que llegaba Sinopharm, regresaban sin ninguna dosis a la espera de otra marca, en algunos casos de Pfizer. ¿Qué les dice a estas personas que siguen postergando la fecha de su vacunación porque no encuentran la marca que ellos desean? Sí. Número uno, que la evidencia tanto nacional como internacional con respecto a Sinopharm demuestra que tiene una efectividad por encima del 90% para prevenir ingreso a UCI y muerte. Pero más allá de la evidencia, la experiencia. Como médico pertenezco al grueso de todo lo que viene a ser personal de salud en primera línea. Estoy trabajando en cuidados intensivos en el área COVID. Antes de la vacunación,
nosotros teníamos más o menos 60-70% de ocupación de cama por personal de salud y teníamos una lista de espera constituida también por un porcentaje importantísimo de personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, entre otros. Actualmente, eso se ha reducido a su mínima expresión. Somos la evidencia palpable que la vacuna de Sinopharm sí ha funcionado en nosotros, el personal de salud, que hemos sido los primeros en ser vacunados en el país y con esta vacuna. Entonces, yo creo que es muy importante que todos acudan a vacunarse, inclusive con la vacuna de Sinopharm, porque sí está funcionando, sí está protegiendo. Y no solamente hay que hacerlo para protegerse uno mismo, sino también para proteger a su familia, ¿no? Por eso es muy importante entender que la mejor vacuna sigue siendo aquella vacuna que llega a su hombro. Y permítame tomar sus palabras, doctor. Somos la evidencia palpable, dice usted, claro, como cuerpo médico. Somos entonces la evidencia palpable de que las vacunas sirven, independientemente de la marca. Doctor, ¿cómo están ustedes a nivel de capacidad de atención? Siempre hemos hablado aquí de la brecha que existe del número de intensivistas, de la necesidad de que tengamos un mayor número de personal en regiones. ¿Cómo va esa demanda? Sí, definitivamente la cantidad de médicos intensivistas activos, ¿no? Estamos en primera línea, somos alrededor de 700 médicos intensivistas, incluyendo los que atendemos adultos y los que atienden niños. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Más o menos más del 60% estamos concentrados en Lima, ¿no? El otro dato importante es que la cantidad de camas para atender pacientes críticos con COVID-19 se incrementó alrededor de casi 3.000 camas, ¿no? Sin embargo, necesitaríamos un número similar de médicos intensivistas para poder atender los 30 días del mes, las 24 horas del día a estos pacientes COVID-19 críticos. ¿Se incrementaron en 3.000? ¿Eso quiere decir que tenemos cuántas a nivel nacional? A nivel nacional, no, a nivel nacional tenemos alrededor de, aproximándonos a 3.000 camas, estamos alrededor de 2.850 más o menos camas, ¿no? Como le vuelvo a decir, si bien es cierto, se han reducido la cantidad de ocupación de camas para atención de estos pacientes, habiendo alrededor de reportadas de 700 camas libres, muchas de las camas que se han desocupado, que atendían a estos pacientes COVID-19 críticos, están ahora ocupadas pero por pacientes que no son COVID. Es decir, han comenzado a incrementar en los hospitales la atención de los pacientes críticos por patología no COVID. ¿Tenemos la data, doctor, de cuántos pacientes actualmente están ocupando una cama UCI y cuál es el margen que tenemos todavía de contención por si ocurre una tercera ola? Más o menos se habla de una ocupación de camas críticas para este grupo de pacientes de 1.600 camas ocupadas con ventilador mecánico. Una característica que hay que destacar es el criterio de ingreso prioridad 1 de paciente a UCI en COVID-19 crítico viene siendo la cabeza el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva, es decir, ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal. Más o menos tenemos 1.600 camas ocupadas y unas 700 camas disponibles. Si nosotros consideramos que en el pico de la pandemia se está hablando de 1.700, 1.800 camas, pero como vuelvo a insistir, el restante de camas están ahora atendiendo pacientes no COVID, ¿no? Entonces se ha reconvertido la cama crítica para atender pacientes no COVID. De acuerdo. ¿Ha visto un incremento de casos en los últimos días? Lo que estamos viendo más es un incremento de contagios, ¿no? Del número de contagiados, pero todavía no tenemos esa presión de ingresos a cuidados intensivos de los pacientes que se están contagiando. Hay que recordar que más o menos entre 1 a 2 semanas es el tiempo en el cual el grupo de pacientes que se contagian pueden desarrollar un estado de gravedad que les hace requerir cuidados intensivos. Entonces, para finalizar, doctor Lescano, ¿cómo estamos preparados antes de llegar a UCI? Hemos hablado mucho de la dotación de oxígeno, de las camas, no solamente de cuidados intensivos, sino de hospitalización. En eso, el refuerzo, digamos, para una eventual tercera ola, ¿también es notorio? ¿Ha sido determinante en Lima y regiones? Sí, solamente para tener una idea, en el mes de abril tuvimos el pico de la segunda ola
y haciendo un cálculo, la cantidad de camas que se hubiesen necesitado para atender toda la demanda de ingresos a cuidados intensivos, bordeaba los 7.500 a 8.000 camas de cuidados intensivos. Definitivamente estábamos lejos de esa cifra. Entonces, si vuelve a ocurrir una tercera ola con un impacto similar, la solución no va a estar en cuidados intensivos porque no vamos a poder satisfacer toda esa demanda. Entonces hay que tener un enfoque a nivel comunitario y eso significa acelerar el proceso de inmunización. Significa fortalecer las medidas de bioseguridad, fiscalizar la ejecución adecuada de las medidas de bioseguridad. Pero también hay otro punto importante. En el grueso de pacientes que se contagian con el COVID-19, con el virus, y hacen el COVID-19, hay un grupo de pacientes que van a requerir oxigenoterapia. Alrededor del 20% más o menos de los pacientes contagiados van a requerir oxigenoterapia. No debemos esperar que el paciente acuda a los hospitales, sobre todo los nacionales o los regionales, para recién poder acceder a oxigenoterapia. Es muy importante que la oxigenoterapia se pueda iniciar a nivel de los centros de salud, de las postas de salud, de los hospitales de menor complejidad, y ¿por qué no? También, el primer nivel de atención, y ¿por qué no también tener un programa de atención domiciliaria? Pero todo esto llevado por personal de salud calificado, con protocolos adecuados para usar en el momento adecuado y de la manera adecuada la oxigenoterapia. De esta manera, ¿no?, todas estas estrategias podemos reducir la cantidad de pacientes que van a requerir ir a los hospitales y también a las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que ahí hay que poner todo el esfuerzo para reducir el impacto que pueda tener esta tercera ola. Muy bien, doctor Carlos Lezcano, muy amable. Que las personas regresen, ¿verdad?, por la segunda dosis. Muchos dicen, ya tuve COVID, ya me vacuné con una dosis suficiente. Falso. Definitivamente que sí. Que completen su segunda dosis, aquellos que no se han vacunado, que se vacunen con las 2 dosis, porque de esa manera vamos a reducir la cantidad de pacientes graves, de pacientes que requieran UCI, de pacientes que fallezcan, se están protegiendo a sí mismos, vuelvo a insistir, y también protegen a su familia. Muy amable, doctor Carlos Lezcano. Gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, conversamos con el presidente de la Sociedad Peruana